se dan casos así. Andaba de allá en la guerra y no sé en dónde el marido, y pues había que entrar la hermana en casa a resolverlo. Ni modo, así sucede. Pero que no supiera, pues no se bañan con agua caliente nunca. Entonces había que aprender cada uno de nosotros, hermanos. Esta parte debemos enseñarla. Dice: oye, hijo mío, la instrucción, el oficio que debes enseñarle a tus hijos. Luego dice: y no desprecies la dirección de tu madre. La palabra para dirección, aquí la traducción es de un término que es Torah. En hebreo dice la Torah. No desprecies la Torah de tu madre. ¿Qué es la Torah? La Torah es los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Torah. Entonces, ¿qué dice ahí la palabra? Que los principios morales de vida, de la palabra de Dios, la enseñanza de la Escritura, le corresponde a la mujer en los primeros años de vida de los muchachos. La mujer debe enseñar a sus niños la Torah, la dirección. ¿Cuál es la vida que tendrán? ¿Hacia dónde van a ir tus hijos? Mamá, depende de ti. Tú le vas a enseñar la Biblia y le vas a poner la dirección de vida por medio de la palabra de Dios. Entonces, si tú le enseñas a tu hijo tendrá dirección. Si no le enseñas la palabra de Dios, yo he oído este endoso que se hace: no, tú eres el sacerdote del hogar, tú le vas a enseñar. No, mujer, en los primeros años, conforme a la Escritura, es la mujer la que va a enseñarle a los hijos las Escrituras. Ya más adelante, él va a enseñar esa parte, pero al principio, los primeros años, le toca a las hermanas, y todos los hombres digan amén. Entonces dice: no desprecies la dirección de tu madre. Y luego explica por qué. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. En otras palabras, te permite tener gracia, te da distinción, realeza y protección. Te permite tener gracia y protección en tu vida, a los hijos. Entonces, los padres, si quieres que tu hijo le vaya bien en la vida y tenga gracia, la Biblia dice: Jesús crecía en gracia. Obviamente tenía una María y a un José que hacían su trabajo. María le enseñó las Escrituras a Jesús y Jesús crecía en gracia. José le enseñó el oficio y Jesús era carpintero. ¿Estamos entendiendo? O sea, fueron diligentes en la enseñanza de darle la instrucción. El padre lo hizo carpintero y la dirección la madre, le enseñó las Escrituras. Y Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, porque sabía cómo comportarse en este mundo y sabía cómo vivir para con Dios también, porque le enseñaron un oficio y la palabra de Dios también. Algunos dirán: Jesús es Dios, ¿cómo es que necesitaba aprender? Jesús se despojó de su naturaleza divina, de tal forma que tuvo que aprender como cualquier ser humano hasta a hablar. Todo lo tuvo que aprender. Claro, sin tanto problema en nuestro pecado. Le era un cerebro privilegiado, maravilloso. Podía aprender más rápido, pero también tuvo que aprender. Estamos entendiendo hasta aquí, ¿verdad? Entonces, esta es parte de la sabiduría para edificar una casa. Ahora, el problema está cuando cometemos el error de no instruir, de no enseñar, de no poner dirección a nuestros hijos. Y entonces podemos ser cristianos muy buenos y aún así tener problemas con nuestros hijos que se vuelvan muy malos. Escucha esto: el hecho de que seas un buen cristiano no te exime de la posibilidad de un escándalo de uno de tus hijos o de varios de tus hijos. Aún el padre del hijo pródigo, que representa a Dios, tuvo un pródigo, y el otro que no se le fue estaba más peleonero en casa que mejor que se hubiera ido. Entonces, en lo que te explico con esto es que puede suceder que cometamos el error de que, aunque seamos cristianos, cometamos algunas fallas en la instrucción y la enseñanza, o de que de plano de ellos mismos no hagan exactamente todo lo que le estamos enseñando. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Te voy a poner un ejemplo de un gran hombre que no le salieron tan bien las cosas en cuanto a los hijos: Moisés. ¿Sabías tú, por ejemplo, que el caso de Moisés no pudo preservar mucho tiempo el cristianismo, por decirlo así, o la fe de sus hijos? Quiero que veas la palabra. Abre la Biblia nuevamente, pero ahora en el Éxodo capítulo 18. Quiero que veas el ejemplo de Moisés, el error de Moisés, en los primeros versículos del capítulo 18. Mira cómo dice la Escritura: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Yahvé había sacado a Israel de Egipto. Entonces, ¿qué oyó el suegro de Moisés? ¿Qué escuchó? Todas las plagas y el poder manifestado en Egipto. Eso fue lo que oyó. Le llegó
la fama de las manifestaciones del poder de Dios y el ministerio poderoso de Moisés. Verso 2. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Fíjate bien, ¿qué significa? Que cuando las cosas se empezaron a poner difíciles en Egipto, Moisés devolvió a su esposa y a sus 2 hijos que había tenido en casa de Jetro cuando vivía con él. Recuerda que Moisés vivió 40 años con Jetro. Así que cuando fue a libertarlos, se llevó a su esposa y a sus hijos. Pero resultó que cuando iban en el camino, cuando se pusieron las cosas difíciles, cuando las cosas parecían no funcionar, cuando estuvo muy complicado, pues le volvió a la esposa y a los hijos, dijo: no, mejor yo les sigo solo. Dice que los envió, después que él los envió, dice el verso 2. Y entonces, ¿ves los nombres que tenían los hijos de Moisés? Son nombres que Moisés les puso cuando vivía con Jetro, porque Dios lo había librado de Egipto cuando salió huyendo porque me había matado a un egipcio. Todo eso ustedes lo saben. Verso 5, dice la palabra: y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. O sea, Moisés estaba felizote en la presencia de Dios, feliz, Dios, lleno de Dios. Verso 6, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. En otras palabras, ya, Moisés, si son tuyos, no míos. ¿Te das cuenta cómo Jetro tuvo que de pronto venir? Porque Moisés estaba en el monte de Dios, en la presencia de Dios. Él estaba feliz, disfrutando al Señor, disfrutando un ministerio poderoso. Había salido de Egipto, habían visto el poder de Dios, el mar rojo abriéndose, pero no estuvieron los hijos de Moisés con él. Ahora entiendes por qué hubo un Josué y no un hijo de Moisés. Porque los hijos de Moisés no estuvieron viendo a su padre cuando extendió la vara y abrió el mar. No estuvieron viendo a su padre cuando sucedían las plagas en Egipto y el poder de Dios, que dice que Moisés era un grande en Egipto. Sus hijos no lo vieron. Sus hijos se quedaron con la visión: nuestro padre de 80 años cuida ovejas en el desierto. Y no habían visto el poder de Dios en su padre Moisés. Y Josué, un servidor, sí vio el poder de Dios en Moisés. Y Josué se le pegó y dijo: yo quiero eso. Entonces date cuenta cómo un gran y poderoso hombre no tuvo a sus hijos con él en los momentos más importantes. Y su suegro tuvo que traerle a los hijos y: ahí están tu esposa y tus 2 hijos. Hazte cargo de ellos, son tuyos, que ellos vean también. Cuando Jetro oyó, dice, lo que Dios había hecho con Moisés, le trajo a su esposa y sus hijos. Oye, que ellos lo vean también. Ellos necesitan participar de esto. Ahora, si tú te vas más adelante en la Biblia y abres la escritura en el libro de Jueces, apenas la siguiente generación después de los hijos de Moisés, ahí en Jueces capítulo 18, el versículo 30, te vas a encontrar la consecuencia de que Moisés no hubiera involucrado a sus hijos. Jueces 18:30, no solo el hecho de que no fueran herederos ellos, sino Jueces 18:30 dice: y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, o sea, un ídolo. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de, el nieto de Moisés, él y sus hijos